no sé si lo sabéis, por lo menos los del nuestro, que ha fallecido antes de ayer, me parece que fue, ¿no? La hija de Antonio Alcedo, un nuestro, conocido todo el día por ahí con el muelle. Entonces propone Pepe que hagamos un minutito de silencio. Bien. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Bueno, al final ha superado las expectativas que yo tenía inicialmente de asistencia. Está claro que el tema nos preocupa, ¿no? Vamos a hablar sobre, como sabéis, sobre... Vamos. El tema de las orcas y el comportamiento, cuando menos anómalo o novedoso, que llevan varios años en la zona del estrecho. Os voy a presentar primero a Juan Carlos Neva, que es biólogo, entre otras muchas cosas. Bueno, pues ha sido director de Inmugona en el puerto de Santa María, director del Parque Natural de Grazalema, del de los Toruños, y lleva también un tiempo, bastante tiempo, colaborando con CIRCE, que es el grupo que está estudiando en la zona del estrecho este tema desde hace años. Él va a presentar al ponente, que es quien nos va a ilustrar sobre lo que se sabe desde el punto de vista científico y bueno, pues los datos que tenéis y ya está. En primer lugar, pues mi más sentido pésame al señor Antonio Salcedo por el fallecimiento de su hija. Y en segundo lugar, bueno, primero daros las gracias, porque de verdad que es feria. Estoy aquí hoy sábado, con esta cantidad de personas, pues denota que el tema tiene interés. CIRCE, como ha dicho el presentador, es una nueva institución de investigación que lleva ya más de 25 años trabajando en el estrecho de Gibraltar en temas de cetáceos en general. Allí pasan 7 especies habitualmente, que después podemos comentar sobre la marcha, y una de ellas es la orca. La orca que desde un tiempo para acá, desde el 2022 aproximadamente, pues algunos individuos han adquirido un comportamiento extraño, novedoso, para la ciencia también, no solamente para los que están en el mar, que es pues la interacción con naves, sobre todo con veleros. Y esto está generando un conflicto, obviamente un conflicto de seguridad en la navegación. El MITECO, que es el Ministerio de Transición Ecológica, pues ha tomado carta en el asunto, porque el tema trasciende ya las aguas nuestras, es un tema internacional, y le tiene encargado a CIRCE pues una serie de trabajos y de estudios para intentar saber por qué podía producirse ese nuevo comportamiento y en la medida de lo posible pues aconsejar medidas que garanticen en todo el porcentaje posible mayor la seguridad de la navegación. Seguridad de la navegación porque en los últimos años, pues el año 23, pues se produjeron cerca de 70 interacciones con hundimientos de barcos, con la intervención de la Salvamar a rescatar barcos prácticamente todos los días. Y entonces, después de 3 años de trabajo, pues existe ya una cierta información que se puede contar
y que yo creo que sería interesante difundirla hacia los más interesados, que sois los que tenéis embarcaciones y navegáis por estas aguas. Entonces, desde CIRCE hemos considerado conveniente hacer este tipo de charlas divulgativas, en las que no solamente se va a aplicar desde el punto de vista ecológico y zoológico la especie, la orca, sino que además se va a intentar dar algunas medidas para garantizar una navegación con seguridad. Y la primera charla se va a hacer aquí en Rota, que es esta. Queremos dar otra en Chipiona, otra en el puerto y otra en Barbate. Y para ello pues iba a venir el director de CIRCE, que es Renaud de Stefano, que es doctor en Ciencias del Mar, que es el director de CIRCE y que es uno de los mayores expertos en este animal a nivel internacional. Pero bueno, ayer especialmente tuve que ir urgentemente a Madrid a una reunión que lo convocaron y le ha sido imposible venir a coger un enlace para estar aquí hoy. Pero viene David Silgado, que es también un biólogo con bastante conocimiento en el tema, que es también trabajador de CIRCE. Él tiene un máster en zoología y es especialista en cetáceos. Entonces yo ya al principio me callo. Si después de las intervenciones pues hay alguna pregunta en la que yo pueda aportar algo, pues lo aportaré, pero ahora la palabra se la cedo a David, que yo creo que lo que os va a contar va a ser bastante interesante para vosotros. Así que tómala conmigo. Vale, pues muchas gracias, Juan Carlos. Me voy a sentar, si nos importa, porque la charla va un poco para largo. Intentaré no aburriros demasiado. Sé que el tema es interesante, pero también voy a contar un poco. Bueno, se me ha adelantado Juan Carlos con la presentación de CIRCE. Pero, a ver. Vale. Bueno, pues eso. CIRCE tiene casi 30 años de experiencia. Se fundó en 1998 y desde el 99 ya se llevan haciendo estudios con las orcas de distintos tipos, ecológicos, comportamentales y a nivel de estructura social, conocer cuántos individuos hay en la población, de dónde se distribuyen, etc. Se han hecho también proyectos europeos, nacionales, en distintas partes de la costa. Yo no llevo aquí desde el principio, evidentemente, pero ya puedo decir que he estado desde la costa de Portugal hasta la costa de Barcelona, casi colindando con Francia, o sea que me he movido por toda esa zona. Y hemos trabajado con múltiples especies, en particular sobre todo las 7 que hay en el estrecho de Gibraltar, que son la orca, el cachalote, el rorcual común y 3 especies de delfines, así como el calderón. Pero también trabajamos con otras especies en los distintos proyectos que realizamos fuera de esta zona. Y también cabe destacar que tenemos una colaboración importante con las navegantes del sector pesquero, ya que nos parece algo importante a la hora de evaluar todos los puntos de vista de la ciencia, no solo la parte científica, sino la parte también de la gente que está fuera en el mar y se encuentra con estos animales en su día a día. Somos un centro de referencia de investigación con más de 70 artículos publicados en revistas científicas de alto impacto, de los cuales también se han aportado datos para realizar múltiples tesis doctorales. Ahora también se están haciendo más trabajos de máster y pues ponencias como la que estamos dando ahora, tanto en jornadas de divulgación como en congresos científicos, etcétera, etcétera. Vale, pues la presentación va a tener 3 bloques. El primero ya lo hemos cumplido, que es la presentación de CIRCE. El segundo es la introducción a las orcas del estrecho, ¿vale? Entonces, imagino que lo sabréis en general, pero por si acaso, las orcas son mamíferos marinos, respiran con pulmones y son cetáceos de la familia de los delfinios, es decir, no dejan de ser delfines grandes. Aunque la percepción de la mayoría sea distinta entre un delfín y una orca, a nivel biológico son muy parecidos. Son los más grandes, eso sí, llegan a medir unos entre 6 y 9 metros y pesan 9 toneladas los machos, que son los más grandes. Nosotros llevamos haciendo un estudio a largo plazo que inició en 1999 y sigue en la actualidad, en el que salimos todos los días que podemos al mar a intentar buscar a las orcas entre otras especies y le realizamos fotografías
junto a otras series de técnicas, para determinar cuántos individuos hay, quiénes están en el momento del estudio, por dónde se mueven, y esto ahora nos facilita también saber quiénes son los que interactúan y quiénes son los que no. Actualmente tenemos identificadas 3 grupos familiares bien definidos, porque las orcas tienen una estructura social que es matrilineal, es decir, que la abuela, digamos, es la que manda, y luego alrededor de la abuela están todos sus hijos y sus descendientes. Pues hay 3 grupos bien diferenciados, y hay unos 42 individuos actualmente que sabemos que están con vida. En el catálogo, a lo largo de todo este tiempo, hemos identificado 90. Vale, entonces, ¿dónde y cuándo se encuentran las orcas? Pues sobre todo ahora, entre primavera y verano, es cuando empiezan a verse en el estrecho de Gibraltar. Aunque las llamemos orcas ibéricas o orcas del estrecho de Gibraltar, ya veremos más adelante en la presentación que estas orcas se mueven por distintas zonas, porque no son especies residentes, sino que se mueven siguiendo lo que buscan, que es el alimento. La orca en general, a nivel mundial, se alimenta de distintos tipos de presa, pero tiene variaciones a nivel geográfico que se especializan en un determinado tipo de presa. Entonces, en nuestro caso, la orca ibérica se alimenta especialmente de túnidos, de atún principalmente, pero también pues, de bonito y de otras especies similares. Entonces, las orcas cuando no están en el estrecho es porque salen al Atlántico persiguiendo a este atún y luego regresan conforme su movimiento también de migración del atún, porque el atún va al Atlántico pero entra al Mediterráneo a desovar. Entonces, para saber cómo se mueven las orcas, aparte de las técnicas de fotoidentificación que he mencionado, que nos permiten saber en un momento determinado, en el sitio desde donde salimos, dónde están las orcas, empleamos otras técnicas como el marcaje satelital. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues aquí veis varias imágenes. La primera son las marcas en sí, son unos dispositivos que cada vez que salen fuera del agua transmiten una señal GPS a los satélites que pasan por la órbita, y eso nos devuelve una señal a nosotros con la que podemos recibir y hacer mapas en tiempo real de dónde se encuentran las orcas. Desgraciadamente estas señales no duran para siempre, entonces no se puede saber siempre dónde está una orca que hayamos marcado, porque o bien la marca deja de emitir porque tiene una batería determinada, o la marca se acaba desprendiendo del animal. ¿Vale? Entonces estas marcas van con unos pequeños arpones que son de 5 centímetros o algo así, y van enroscados, se esterilizan previamente para que no tengan un impacto negativo en el animal, y se despliegan con un rifle de aire a presión, mediante unas flechas que tenemos aquí, que al final tienen una estructura como de plástico en la que se puede enganchar la marca, pero al disparar la flecha, al disparar con el rifle, la flecha cae y la podemos recuperar, pero la marca se queda implantada en el animal. Y aquí podemos ver una orca con una de esas marcas que ya está fija. ¿Vale? Entonces aquí os voy a poner un vídeo de cómo es un marcaje. Aquí tenemos a Michel Ferrer. Lo que me digas, no es. ¡Increíble! Es un momento muy denso, porque el material es bastante caro, entonces al final siempre lo celebramos todos. Cada 1.000-4.000 euros, poca broma. Y bueno, aparte de orcas, también marcamos otras especies, entonces también he traído varios vídeos para que veáis un poco cómo es el marcaje. Esto es en el caso de los calderones comunes. Esperando que le echen un pescado y luego Parece fácil, pero no lo es. Tiene que estar el mar perfecto, tienen que estar los animales también, que de hecho en este vídeo se ha visto como que ha hecho un amago, pero ha dicho, a ese no voy a disparar al siguiente. Y no se puede marcar tampoco a todos los individuos. Hay recomendaciones para que, por ejemplo, a las crías no se las marque para que no tengan un impacto en su vitalidad. Y luego también se suele marcar, como son grupos sociales muy marcados, se suele marcar a un individuo para tener localizado al grupo entero. Entonces, mientras que una marca funcione o dos, el resto de individuos no se marca. Aquí tenemos otro ejemplo, un poco más antiguo, pero también bastante imponente, de un marcaje de rorcual común migrante.
Y aquí tenemos ya vídeos, creo que son de los animales con la marca puesta, que vemos que ya, pues, después del pequeño susto que se llevan, que no deja de ser como un piercing, porque bueno, no lo he comentado, pero los cetáceos tienen una capa muy gruesa de grasa entre la epidermis y la capa muscular. Entonces estos 5 centímetros realmente no les afecta demasiado, no es que les llegue a la parte intradérmica y entonces pues bueno, vemos a los animales. ¡Ay! Se me ha pasado. Que luego siguen nadando tranquilamente. Y aquí tenemos una bajo el agua con la GoPro, de la orca también, que veis que va nadando tranquilamente y tiene la marca desplegada. Fuerte, Las orcas que no están en delfinarios y demás están tocadas porque al final no dejan de tener interacciones y además la capa de la piel es muy sensible. O sea, para que os hagáis una idea, nuestra piel, tiene 5 capas, la de los cetáceos tiene solo 3. Entonces, a la que se hacen un arañazo o lo que sea, se les llena de marcas todo el cuerpo, entonces están muy marcadas, algunas más que otras. Las catacas. Y también nos ayudan para saber quiénes son las marcas. Vale. Bueno, tú en cualquier momento, si quieres matizar lo que sea, bienvenido. Vale. Vale, entonces el marcaje satelital, como bien os he dicho, nos permite estudiar diferentes formas de cómo usan el hábitat de las orcas. Bueno, las orcas o el animal en el que se desplieguen. Las zonas que tienen para alimentarse, las zonas que usan para descansar, si están migrando, por dónde migran, dónde van a reproducirse y dónde crían a sus juveniles. Y esta técnica, al ser invasiva, no se puede abusar tampoco de ella y tiene que ser complementaria con otras técnicas científicas diferentes, como la que hemos mencionado de fotoidentificación. Entonces, gracias a las marcas, podemos tener información de la presencia registrada a lo largo de los últimos 5 años, diferentes marcas, podéis ver, cada una de un color, que tenéis ahí los códigos. Y bueno, hemos detectado presencia desde Ceuta más o menos hasta el norte de Francia, que esto veremos más adelante que coincide con el patrón de migración del atún también, la zona se solapa. Por otro lado, aquí os pongo un ejemplo de una captura de pantalla que hice ayer del programa. Esta es una marca que tenemos actualmente activa y lleva 79 días en funcionamiento. Hasta ahora la máxima que tenemos de duración han sido 93, pero esto no significa que vaya a durar lo mismo, vaya a durar más o menos, no lo sabemos. Ya depende un montón de cómo navegue el animal, de la duración de la batería y de cómo esté optimizado. Entonces esto más, no es en el momento en el que migramos, no es exactamente cuando nos transmite la posición, pero sí que nos transmite pues unas horas antes o justo en el momento si transmite en ese momento la marca. Y también nos aporta información de la batimetría que usan, que eso será importante luego para las recomendaciones. Entonces lo que hemos visto es que suelen preferir aguas más profundas que someras. Vale, ahora hablemos de cómo se alimentan. Bueno, como bien os he mencionado, y muchos sabréis, se alimentan principalmente de atún. ¿Vale? Aquí tenemos un individuo navegando rápido, el atún, y luego ya la orca con el atún en la boca. Entonces, hay diferentes técnicas, ¿vale? Las voy a mencionar un poco por encima para tampoco extenderme demasiado, pero tienen tanto la captura por desgaste, en la que van turnando las orcas de manera coordinada para perseguir el atún hasta que éste se cansa y ya lo pueden capturar. Luego también pueden aprovecharse de artes de pesca, como puede ser los palangres o puede ser la almadraba, lógicamente. Y esto es parte de la especialización que os he dicho en la dieta que tienen las orcas ibéricas, no lo hacen otras orcas. Y es un aprendizaje que es cultural y que se va transmitiendo a la descendencia. No es algo innato, pero sí que pues, las crías van aprendiendo de sus madres y de sus padres.
En cuanto a su estado de conservación, os he dicho que hay unos 42 individuos, entonces la población es bastante pequeña y es algo vulnerable. Hay una mortalidad de un 50% de los juveniles en su primer año de vida, entonces la población tampoco es que se pueda recuperar muy rápidamente. Y además sabemos que son dependientes del atún rojo, por lo que las fluctuaciones en la cantidad de atún que haya va a incidir bastante en el estado de conservación de estos animales. Aquí os he puesto un ejemplo, ¿vale?, de clasificación en peligro crítico. La izquierda sería, bueno, los dos grises es como que no tienen datos suficientes o no evaluados, para quien no conozca la lista roja de especies amenazadas. Y la derecha es que están extintos, ¿vale? Pues estamos ahora en critical endangered, que es justo un paso previo a la extinción. Y aquí he incluido una diapositiva, que si quieres la explicas tú, porque sabes más que yo, que es una curiosidad, que es la cueva de las orcas que tenemos aquí en Aldanterra, que no sé si la conocéis alguno. Eso es un abrigo que existe en el monte Aldanterra, en la área de los atunes, en el que demuestra el uso ancestral que ha tenido el ser humano con las capturas de atunes. Y era un sitio en el que existe una serie de pinturas rupestres en la que explica cómo era el mecanismo de captura con un reloj solar que estamos hablando de hace 4 o 5 mil años, en el que asociaba la época del año con la llegada de las orcas, entonces para poder capturar los atunes. Entonces en esa cueva siempre había una persona encargada de observar, porque a través de esta cavidad que hay aquí, de esa cavidad que hay ahí, entraba en el ocaso del sol un rayo y se marcaba en la pared, se sabía más o menos cuándo iba a ser el equinoccio de primavera, que es cuando empezaban a llegar los atunes. Entonces el observador que estaba allí no observaba los atunes, lo que observaba es la llegada de las orcas, porque si las orcas salen a la superficie y se ven por su tamaño es más fácil, ¿verdad? Y entonces esa observación lo asociaba que ya estaban llegando los atunes y entonces iban a la captura de los atunes, que en aquella época no eran los sistemas de almadraba actuales, porque el almadraba era un sistema del final del siglo XVIII, sino que era lo que le llamaban capturas de almadrabas de tiro. Se tiraban, había un cerco, se tiraban desde tierra y el atún iba a tierra y allí lo capturaban. Y entonces eso era un lugar en el que se observaba cuándo se podía iniciar la captura de los atunes. Y bueno, cabe destacar también que está declarado bien de interés cultural, o sea que es pequeñito pero es un sitio muy interesante. Que eso, cabe destacar que aparte del sitio para vigía de las orcas, de la presencia de las orcas, también encontramos pinturas rupestres del Neolítico, ¿era, no? Y algunas de ellas se asocian a las orcas precisamente. Vemos por ejemplo aquí el símbolo como de Aries, que sería el mismo símbolo que tienen las orcas en blanco detrás de la aleta dorsal, y luego debajo a la izquierda vemos el símbolo del tridente. Las orcas en el vientre tienen una mancha blanca que casualmente tiene también forma de tridente. Y entonces también de ahí surgen muchas teorías de la relación con el símbolo del tridente, como la mitología y los dioses griegos y romanos como fuerza de poder en el mar y demás, que no se sabe muy bien si estaban inspirados en esto o no, pero podría ser. Lo de Aries es curioso porque también han llamado los carneros del mar, los griegos lo llamaban los carneros del mar. Y curiosamente ese símbolo de Aries, Aries empieza en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo es cuando empieza el símbolo el zodiacal de Aries. Entonces hay una curiosa relación astrológica, simbólica, mitológica y de realidad del aprovechamiento, o sea, de cómo ellos identificaban a la orca como un animal importante para obtener alimentos. Y entonces, bueno, volviendo un poco a la parte aburrida de la ciencia, aquí quiero destacar pues eso, que es importante con la relación que tiene con las almadrabas, como hemos dicho, a nivel histórico, y luego que vemos también la influencia del atún, porque en ciencia hay que prestar atención a un montón de factores y uno de ellos a la hora de estudiar las orcas, como hemos dicho, es el estado de conservación del atún. Entonces vimos que en 2011 hubo un pico de escasez de atún
y luego se fue recuperando. Y esto se ve también reflejado en relación con la tasa de supervivencia de las crías que nacían esos años. Hubo un tiempo en el que la tasa era de 0, o sea que nacía una cría pero era muy difícil que pudiera sobrevivir, y a partir de ahora se va recuperando poco a poco porque vuelve a haber más disponibilidad de atún para ellas. Vale, ahora ya pasamos al problema que tenemos aquí, que nos atiende a todos, ¿no? Lo que nos interesa. Vale, entonces, ¿desde cuándo ocurre el problema de las interacciones? Pues se cree que se inició alrededor del año 2020, aunque los mayores picos ya fueron en torno a 2022 en adelante. Y las zonas frecuentes en las que se da es en Cádiz, en el estrecho de Gibraltar y en la costa de Marruecos. Lo que no quita que en otras áreas, como la costa portuguesa, en Galicia y demás, también se puedan dar interacciones porque hay reportadas interacciones. Aquí tenemos un ejemplo de una interacción. Y ahora entenderéis por qué llamo interacción. Si os fijáis, la orca se va acercando dando espirales. Va jugando. Claro, entonces llamamos interacción para no darle una connotación negativa, porque realmente las orcas no buscan vengarse ni hacer daño a las personas y demás, aunque esa sea la visión que tenemos nosotros desde los barcos, porque cuando interaccionan, pues al final son animales de 9 toneladas, de 6 metros, que quieras que no, con la fuerza que pegan con el pedúnculo caudal, el golpe que nos da mueve todo el barco. Incluso si llega a hacer palanca en un punto clave, puede llegar a romperlo y entonces hay vías de agua, y si no se puede drenar bien, llega a causarle el hundimiento. Pero ya os digo que después de un montón de material gráfico que tenemos, no se muestra una agresividad como puede ser una caza, una persecución y demás, sino que es algo más social, interactivo, ¿vale? Aquí tenemos más fotos de cómo interaccionan, con golpes repetidos al timón. Lo hacen de forma muy selectiva, se van aproximando en la medida de lo que pueden y van tanteando una cara y otra del timón, y en un momento determinado prueban a tocarlo y lo empujan. Y como he dicho, pues en algunos casos, por desgracia, causan daños importantes en las embarcaciones que tenemos, incluidas las nuestras. ¿Por qué lo hacen? Es la pregunta que muchos tenemos y a la que no tenemos una respuesta 100% exacta. Nuestra hipótesis, como bien digo, es que puede ser juego o comportamiento social. Hemos visto comportamientos parecidos, no con barcos, pero con otras especies de animales. Por ejemplo, en esta fotografía vemos que está jugando con un pez luna. Y lo hace igual, no lo hace para comer. Al final el pez luna sobrevivió y se fue tranquilamente, pero simplemente la orca se acercó para curiosear, como pues, puede ser un niño pequeño de nuestra especie, que ve algo y le llama la atención y empieza a toquetear, a ver cómo se mueve y a ver cómo reacciona. Pues las orcas igual, se acercan, empiezan a jugar con el pez luna en este caso, empezó a dar espirales y luego ya se marchó porque se aburría. Entonces, también hay otra hipótesis que puede ser que es una especie de aprendizaje cultural dentro del grupo para practicar distintas cosas. Hay gente que dice que puede ser asociada al sexo, hay otras que dicen que es relacionado con la caza, pero bueno, está claro que algo agresivo no es exactamente. Y descartamos eso, la agresión, el hambre, la venganza. En ese sentido, quisiera comentar que cuando empezaron a tener mayor incidencia estas interacciones, se montó una teoría de donde viene el nombre de Gladys de gladiator, en el que se le daba a un individuo que tuvo una interacción con un barco y que tenía una herida detrás de la aleta dorsal, se le asoció que el comportamiento venía vinculado a una venganza del animal contra los seres humanos, y que esa orca fue a su vez enseñando a otras orcas a ese comportamiento. Un animal, como ha dicho David, que puede medir 108 metros, pesar 2.000, 3.000 kilos y que puede correr a una velocidad o nadar a una velocidad de 30 nudos, si quisiera y fuera agresivo, con un cabezazo hundía cualquier barco, y no lo hace, nunca ha hecho eso. ¿Y por qué desde 2020 han empezado a hacer? Ya te lo Eso es algo que pues desconocemos. Estamos intentando averiguarlo, pero no sé si lo llegaremos a saber en algún momento determinado.
Pero al final, pues igual que en los humanos, hay veces que surgen tendencias o surgen modas nuevas, pues esta puede ser una. Renault, la persona que debería estar aquí, tiene una teoría que todavía no puede ser contrastada y mucho menos, que piensa que tal como ha venido este comportamiento desaparecerá. Simplemente. Sí, claro. Vamos a ver, está claro que el comportamiento, aunque sea un juego, para nosotros no lo es así. Pero vamos a llamarlo que una interpretación. Pero es un comportamiento que no es normal a partir del 2020. Si tenemos este grupo localizado de la Gladys, que es lo que está enseñando, que esto puede enseñar a otros y cuando nos demos cuenta está en un área que no se puede salir con los barcos. Pero nosotros, nadie. Entonces, ¿por qué está detectado esos animales? No se cogen y se llevan a un sitio, como igual que le enseñan la pirueta y saltar, se puede quitar ese comportamiento, igual que a los humanos, y nos coge un psicólogo y nos quitan una manía. Y eso, pues será solo animales. No creo que sea tan difícil coger esos animales y recogerlos hasta que se les quite ese comportamiento, para que no enseñen a los demás. Es que sí que es más complejo de lo que lo planteas, porque al final no dejan de ser animales salvajes. Es como si tú ahora quieres coger un león que está en la sabana y le dices, pues ponte a sentarte y a dar piruetas, pues no te va a hacer ni caso y te va a comer. Estas no te van a comer. Ese debate siempre ha existido. Pero es que al final... Ese debate siempre ha existido incluso con otras especies. No sé si convendría entrar ya en esto, quizás sea mejor terminar la posición después, pero vamos, si quieres, después de tener foto de eso. Vamos, sí. Vale. Vale. Que bueno, que también íbamos a mencionar que veréis más adelante que el perfil de buceo que tienen las orcas están más o menos la mitad del tiempo en superficie y la mitad del tiempo buceando, en periodos intermitentes. Entonces las crías no bucean con los adultos para cazar, sino que se quedan en superficie la mitad del tiempo solas, digamos. Entonces también una hipótesis que tenemos es que se relaciona el aumento en natalidad de las crías y de supervivencia con que pasan más tiempo en superficie y se acaban aburriendo y entonces buscan interacciones con diferentes estímulos, y se piensa que pudo surgir a base de una de las crías que las fuera transmitiendo en su grupo social. Todo eso son teorías. Todos son teorías y nunca vamos a saber cuál es la realidad, pero... Hay quien dice que el mercurio de los atunes afecta también a la orca. Eso es otra teoría. Sí. Y cada vez tiene más mercurio y afecta el comportamiento de las orcas, que son los que se lo comen. Son muchísimas teorías, pero en realidad no hay nada. Sí, no hay en nada este caso, fundamentado, ¿no? sabemos lo de los perfiles de inmersión y eso, que eso es 100% real, pero a partir de ahí el punto exacto en el que surgió no se puede asegurar. Hay gente que dice, tal orca inició este comportamiento, tal y pascual, no lo sabemos. O sea, a partir de cierto punto sí que es verdad que se empezó a ver el comportamiento, pero pues eso, un poco nuestro trabajo es también, no tanto averiguar el porqué, que sería lo suyo, pero hay limitaciones, sino el averiguar cómo disminuir el impacto que tienen en nosotros y cómo encontrar un equilibrio entre lo mejor para los navegantes y lo mejor para las orcas también. Es que eso no existe, es una utopía. Bueno, pero estamos Uno intentando... de los nuestros se porta mal, lo mete en la cárcel, a la orca va a poner en la cárcel. Vale, entonces ya pasamos a los experimentos que hemos ido haciendo, ¿vale? Por un lado, lo que ya os he explicado, que no voy a entrar mucho en detalle, del marcaje satelital, para conocer por dónde se han ido moviendo los distintos grupos de orcas. Aquí os pido perdón porque he incluido también estas son marcas de calderones. Que es que ya os veo yo metidos en el Mediterráneo, no están. Pero eso, nos dan información sobre, en el momento que marcamos, cuando las orcas se van, por dónde transitan, por qué profundidades se mueven y hasta dónde llegan. Perdona, una pregunta que viene al caso. ¿Por qué no continúan, si van los calderones, el atún sigue por el Mediterráneo? Claro. ¿Por qué no continúa la orca hacia el Mediterráneo? ¿Por qué se paran ahí? Porque al final el estrecho es donde colinda todo el atún que entra hacia el Mediterráneo, pero luego el atún se va a disgregar más, entonces es más difícil poder encontrarlo. Si ellos tienen alimento en el estrecho suficiente para encontrar y es fácil de alimentarse y de capturarlo, ¿para qué van a seguir dentro a zonas donde es más difícil encontrar ese alimento? Repito, son hipótesis también, pero
creemos que es la explicación. Por otra parte, tenemos la comunidad de Orcas PT, con la que colaboramos, que imagino que muchos conoceréis si os seréis partícipes, pero para los que no, pues os la introduzco un poco. Es una página web creada por Ruy Alves, en la que se registran las interacciones de orcas con veleros y los avistamientos, tanto en las costas españolas como en las costas portuguesas. De forma que se puede mantener como un registro en tiempo real para informar a todos los veleristas, principalmente de la presencia de orcas o la posible presencia de orcas de cara a reducir el impacto. Entonces, destaca sobre todo el grupo que tienen en Telegram, que tienen más de 1000 usuarios, en los que tanto reciben información como pueden dar sus propios datos, que luego son contrastados. Y hay coordinación con Salvamento Marítimo y con diferentes ONGs. Y también en su página web, que os invito a que la veáis, tienen unos mapas en los que se reflejan la posición de estos datos. Aquí tengo una imagen de cómo era la web al principio y cómo es ahora, con las distintas interacciones y avistamientos en distinto color. En rojo son las interacciones y en azul los avistamientos reportados. Y bueno, ha sido algo importante porque eso, hemos colaborado, sobre todo Renault con Ruiz, pero gracias a eso, las dos entidades, hemos colaborado para poder determinar los mapas de presencia potencial de las orcas de puntos calientes, que luego han sido publicados por parte del MITE con las recomendaciones. Aquí lo tengo. Y, perdón. Bueno, evidentemente en rojo es cuando más probabilidades hay de encontrarlas y en azul ya cuando menos. Y lo que podemos ver, que por eso está señalado en rojo toda este área, es que en zonas de menos de 20 metros, en principio no se meten. Sí que ha habido un caso en el que la orca profundizó a menos de 20 metros y hubo una interacción, pero en general no suelen pasar por ahí. Entonces, por eso recomendamos, una de las recomendaciones que veréis más tarde también, es que si decidís cruzar el estrecho en la temporada de primavera-verano, tenéis que ir costeando para reducir la posibilidad de interacciones. Con estos datos, como digo, en junio de 2019 tenéis, por un lado, arriba y abajo son los mismos mapas, pero de diferente año, ¿vale? Entonces, en este sí que se ven los puntos blancos, reflejan las interacciones que ha habido históricamente, y en este es como el paso del tráfico marítimo que ha habido. Entonces, al principio había muchos que atravesaban toda esta... Ay, perdón, no sé... Había muchos que atravesaban directamente todo el Golfo de Cádiz y se solapa todo con las interacciones que ha habido. Sin embargo, ahora las interacciones son las mismas, ¿vale? Simplemente están reflejadas donde se han dado. Ahora el tráfico en su mayoría se intenta reconducir por cerca de la costa y las interacciones han ido disminuyendo. Aquí tenemos datos nuestros que indican un ejemplo de que a medida que aumentaban el número de barcos que pasaban el estrecho, no ha aumentado proporcionalmente las interacciones, sino que al contrario, con las recomendaciones ha ido disminuyendo el porcentaje. Si no se reporta ese cruce por parte de las embarcaciones a vela, ¿cómo obtenéis el dato de ese universo? Con el ICE. Con el ICE, y si no llevas ICE, pues entonces esa embarcación no lo refleja. ¿No os nutrís de, por ejemplo, salvamento marítimo? Que sí, también. Sí, todos los datos que podamos, salvamento marítimo, CASPT, ICE, etcétera, lo coordinamos para poder determinar eso. Pero evidentemente hay embarcaciones que se nos van a escapar, porque no podemos estar a todo, es imposible. Pero bueno, mayoritariamente sí que podemos saber por dónde pasan esos barcos. Luego las preguntas, ¿vale? Luego otra de los experimentos que hemos hecho es integrar una CAD-CAM, que es una marca, o sea, es una cámara de vídeo, como imaginaros una GoPro, pero que tiene una estructura de plástico y tiene 4 ventosas. Entonces, esa cámara se adhiere a la orca, al lomo de la orca, y nos permite tanto grabar su punto de vista
cómo registrar las inclinaciones que tienen los distintos ejes, temperatura, profundidad y otros sensores complejos, ¿vale? Aquí os he puesto imágenes, pero luego os pondré un vídeo de un evento de caza que registramos con la CAD-CAM y la profundidad, la tenéis aquí, de cada una de las fotos a la que fue realizando ese evento. Entonces aquí os pongo el vídeo y se despliega con una pérdida. Ahí, soy yo. ¿Podéis subir el volumen? A silent search period of 20 minutes, without typical vocalizations but with intense emission of echolocation clicks to precisely locate prey, was highlighted. Aquí estamos viendo el punto de vista de una orca y está viendo a su compañera, porque están compartiendo el atún. Analysis of dive profiles revealed patterns related to search, hunt, and consumption phases. Estos son los Shallow patrones de inversión zones, que os deep mencionaba dives, antes. and serrated profiles were identified, suggesting different adaptive strategies during hunting. In conclusion, these data support the importance of maintaining silent zones to facilitate tuna hunting, following the Orca Conservation Plan for the area. Vale, aquí lo que decimos es que también parte de los datos que nos permite la CAD-CAM es como registra sonido, podemos observar qué tipo de interacciones ecoacústicas tienen las orcas durante el periodo en el que lo desplegamos. Y como coincidió que era un evento de caza, lo que pudimos ver es que las orcas, que normalmente vocalizan mucho entre ellas y se comunican, durante la caza no vocalizan, solo tienen clics de ecolocalización, que es un poco el radar que tienen ellas para detectar la presa, pero cazan en silencio porque cazan de manera estratégica y coordinada y planificada anteriormente. Entonces es importante, de cara a la conservación de la especie, mantener las zonas también sin sonidos externos. No quitar los motores, evidentemente, pero de cara a, veremos más adelante, pingers o dispositivos de producción sonora, pues entra un conflicto también ético con, que pueda interferir en la estrategia de comunicación de la especie a la hora de cazar. Vale, aquí ahora, además de la CAD-CAM, os voy a mencionar un caso muy curioso, que tuvimos una doctoranda que estuvo con nosotros en CIRCE durante un tiempo haciendo parte de su tesis, y resulta que ella, pues igual que nosotros marcamos orcas, se dedica a marcar atunes, ¿vale? Es otro tipo de marca, se mete como dentro del cuerpo y dura mucho más, y luego ya pues cuando el atún muere o lo que sea, la marca sale y puede obtenerse los datos. Entonces, el caso curioso de este es que la marca que tenían puesta dentro del atún fue depredada por una orca, que se vio también, pues los niveles de temperatura y demás aumentaron porque las orcas son de sangre caliente, y estuvo durante durante casi 20 días creo que fue dentro de la orca hasta que expulsó la marca. Y esto nos ha permitido obtener un montón de información también que se contrasta con la información obtenida por las CAD-CAM, de los perfiles de buceo y demás. Aquí os decía antes que íbamos a ver cómo se solapaban los territorios de la orca y de los atunes. Os vuelvo a poner la imagen de nuestras marcas, y estas son marcas de atunes. Entonces, si os fijáis, más o menos están en la misma zona. Es verdad que los atunes entran más dentro del Mediterráneo, como hemos hablado antes, pero se solapa todo completamente. Y luego aquí pues son datos del artículo que publicó esta chica, que vamos a hablar ahora de alguno en particular, pero bueno, podéis ver un poco los perfiles de inversión del tag que tenía el atún. El tag es la marca, en azul. Luego ya cuando estuvo dentro de la orca, y ya cuando fue expulsado, que estaba en superficie. Y ahí tenéis pues todos los distintos gráficos de profundidad, de temperatura y demás. ¿Vale? Entonces, aquí comparando, pues eso, tanto el perfil de inmersión que tenemos con la CAD-CAM como la marca dentro del estómago de la orca, lo que pudimos ver es que
en 11 días hubo 77 eventos de alimentación, lo cual se relaciona también con que pasan mucho tiempo alimentándose. Entonces, donde solemos ver a las orcas ya quietas, que no están navegando, son zonas de alimentación. Eso tendrá que ver también con parte de las recomendaciones que hemos evaluado después con modelización estadística. ¿Querías decir algo? Ah. Vale, entonces, otro experimento que hicimos, el famoso dilema de parar o no parar con las orcas. Al principio era un caos porque todo el mundo decía, bueno, había diferentes organizaciones que decían que era recomendable parar, otras que decían que no, otras que fuéramos marcha atrás, pero al final, ¿qué es lo práctico? ¿Qué es lo que sirve? Pues nosotros con 3 o 4 embarcaciones hemos ido a la zona de las orcas y nos hemos dedicado a hacer diferentes pruebas, entre ellas las de navegación. Evidentemente nos han roto los timones también a nosotros, pero bueno, es parte de la investigación que hacemos para saber un poco los efectos que tienen. Y lo que hemos visto, entre lo que hemos comprobado nosotros de primera mano como evidencias que nos han dado barcos con los que hemos hablado, es que al final si continúas navegando vas a reducir tanto el riesgo de interacción como el daño que te puede producir la orca. Veremos también un poco por qué, pero principalmente es por que puedes abandonar el área de caza, que os he dicho que es en el que se encuentran, y porque les das menos pie a que las orcas hagan efecto palanca con la pala del timón. Porque si paras el barco, lo que se ve es que la orca se aproxima y tiene mucho más tiempo para tantear y dar un golpe con toda su energía al timón, y es lo que puede provocar una ruptura. En cambio, si seguimos navegando, parte del esfuerzo de la orca y de la energía se emplea en su locomoción. Entonces, el golpe que puede dar y el ángulo va a ser peor, digamos, para ella, y entonces la posibilidad de ruptura es mucho menor. Aquí os vuelvo a poner el ejemplo de este vídeo, qué es no parar, ¿vale? Que vemos ahí que las orcas se van acercando de distintas partes. Hemos visto la primera ahí hay otra, y luego vienen también de por allá arriba, pero van persiguiendo al barco activamente hasta un punto determinado. Sí, bueno, eso también es otra cosa que hemos averiguado, que no solo pasa con veleros, pasa también con motoras. Lo único que es verdad que los veleros es más fácil que se rompa porque la longitud de la pala es mucho mayor. Al final con motoras se puede romper, pero se desencaja el timón o lo que sea, pero con veleros es cuando se puede partir con más facilidad. Simplemente por la física de que el efecto palanca en una superficie mayor acaba rompiendo. Y este es un ejemplo de cuando se para. Ahí detienen motores y veis la orca tiene todo el tiempo del mundo para girarse y empezar a interactuar perpendicular al timón. Entonces ahí es lo peor. Porque el que graba la foto. El que graba la foto. Vale, entonces... ¿Qué es lo que hacen para orientarlos a que están ahí? No, ahí estaban con GoPros grabando. No están orientándolos, están simplemente grabando lo que pasa debajo. Entonces, a base de los datos que tenemos desde 1999, hemos visto cómo interaccionan con los barcos y el tiempo que pasan en zonas determinadas también, ya no solo con interacciones, sino en su día a día, digamos, ¿vale? Y entonces, con modelización estadística, lo que hemos visto es que en un periodo de tiempo relativamente corto, las orcas utilizan solo un área circular de 3 kilómetros de radio, ¿vale? Entonces, eso es importante para saber dónde se encuentran las orcas, porque las orcas están cazando. Recordamos que la hipótesis es que las interacciones se dan como momentáneamente, pero su actividad principal luego es la caza, o sea que van a volver luego a hacer la actividad que estaban sin abandonar el área, ¿vale? Entonces lo que hemos visto es que si navegamos más de 2000 metros,
acabamos saliendo del área de caza y las orcas van a volver a la actividad que estaban haciendo, nos van a dejar en paz. Entonces, en función de este radio, lo que vemos también es la velocidad, porque mucha gente dice, bueno, pues acelero y entonces así me salgo antes, ¿no? Pues hasta un punto sí, pero lo que hemos visto es que a partir de las 5 millas náuticas, más o menos, de los 5 nudos, perdón, en 10 minutos aproximadamente es cuando salimos, si no cambiamos el rumbo de la zona de caza. Pero luego ya, por mucho que aumentemos la velocidad, pues al final gastamos más, pero el tiempo que vamos a disminuir es muy poco significativamente, entonces tampoco merece la pena aumentar más. El combustible en este momento ya, no es prioritario. Sí, pero simplemente os digo para que lo sepáis, vaya. Y luego aquí, pues eso, probamos también, como parte de nuestros experimentos, a probar los pingers acústicos que os he dicho, que son como altavoces submarinos que producen una serie de sonidos grabados para intentar ahuyentarlas. Porque como son especies que tienen el sentido del oído muy desarrollado y es muy importante su biología, pues pensábamos que a lo mejor produciendo algún tipo de grabación o lo que sea, se podría ahuyentar. Pero lo que vimos es que pasa lo contrario, que realmente ven la fuente de sonido y dicen, uy, esta fuente de sonido ¿de dónde viene? Entonces se acercan, ahora os pondré un vídeo, creo, no sé dónde lo he puesto, es más adelante la palabra. Pero veréis un vídeo donde están puestos los pingers y las orcas van justo detrás persiguiendo los pingers, o sea, no es que se alejen, sino que se acercan más. Y además, pues bueno, que pueden tener también efectos secundarios que aún desconocemos, como os he dicho, que las orcas cazan en silencio, entonces si ponemos pingers y demás, puede afectar también a su forma de caza o lo que sea, pero no a las interacciones. Y ya como últimas pruebas que hicimos están las variaciones en cuanto a las embarcaciones. Entonces, usamos varias embarcaciones, tanto de motor como de vela, y timones falsos, más grandes, más pequeños, cambiando el color de la embarcación, etc. Y se vio que realmente, pues eso, lo que os he contado, el efecto mayoritario de ruptura se debe al tamaño de la pala, pero ya el color, el tipo de embarcación y lo que sea, no influye en que se produzca o no una interacción. Al final, si tú pasas por la zona de las orcas en ese momento, puede haber una interacción, llevas el barco que lleves. Y lo que he puesto ahí un poco es recordando el ángulo de incisión del ataque, que lo que vimos es que, pues eso, si paramos, les damos más pie a que se pongan en un ángulo de ataque que fomente la ruptura, pero si avanzamos, el ángulo les dificulta más la ruptura en cuanto a la producción de fuerza que tienen ellas. Y aquí pues tengo una imagen un tanto curiosa de nuestro querido Renault. De ejemplo, y bueno, me resulta un poco ilustrativo a mí también, que al final venimos a decir que este problema no se va a detener al 100% nunca, porque es algo, pues eso, es un comportamiento que tienen, y entonces a no ser que ellas, por lo que sea, dejen de hacerlo, si nosotros pasamos por la zona en la que están, podemos tener un riesgo a que interactúen con nosotras. Pero lo que intentamos con nuestros estudios es que se disminuya la frecuencia con la que pasan estas interacciones y que el impacto para nosotros en los barcos sea mucho menor. Entonces, lo del queso es una metáfora de que, digamos que la interacción tendría que pasar por paredes de queso, ¿vale? Y el queso son paredes sólidas, pero tienen agujeros. Entonces, cada pared sería las recomendaciones que damos. Y puede ser que siguiendo las recomendaciones tenga la mala fortuna de que la interacción pase por cada uno de los agujeros y te acabe pasando la interacción. Pero en la mayoría de las veces, las distintas barreras van a ir disminuyendo la posibilidad de que esto ocurra. Que si está para ti, te va a dar. A ver, te puede pasar, pero lo que intentamos es que no, o sea, como la ciencia no es algo que sea 0 o 100, es algo que se disminuye, pero no sabemos, o sea, no quita que digas,
bueno, es que yo estaba navegando en 19 metros y ha venido una orca y me ha interactuado, pues, a ver, es posible. Pero es menos probable que te ocurra navegando en menos de 20 metros que si navegas a 70, que es donde caza, por ejemplo. Entonces, la primera estrategia que proponemos es reducir el número de encuentros. Entonces, esto se hace planificando pues, rutas alternativas. Si queremos ir de un lado a otro, pues no atravesar la zona de puntos calientes, ver las recomendaciones de mapas que hemos presentado en MITECO con los talleres de expertos de orcas, como el que se hizo el año pasado en Madrid, y consultar pues, el mapa de orcas PT o de páginas similares en las que se reportan las interacciones para saber, en el momento en el que nosotros decimos, vale, cogemos el barco y vamos a iniciar una navegación, ¿por dónde se están reportando las interacciones? Pues ahí podemos ver, pues están ahora en Galicia y yo quiero navegar en el estrecho. Bueno, pues con eso reducimos más la posibilidad de interactuar, de que se produzcan los encuentros. Aquí os voy a ir intercalando unos vídeos que mandamos, están en inglés lo único, pero son como resúmenes de las recomendaciones, ¿vale? Welcome to our video on interaction prevention. The most crucial recommendation to avoid interactions is to steer clear of the area where orcas are. Satellite tracking reveals that orcas avoid waters shallower than 30 meters, as shown in the orca presence prediction maps, leading to 20-meter vessels. This evidence-based measure not only minimizes interactions with orcas, but also ensures safe routes. Managing these interactions underscores the significance of collaboration, science, and effective communication. Citizen involvement supported by science is vital to ensuring maritime safety and conserving species like orcas. This synergy serves as a model for future conservation initiatives. Ese era el barco nuestro. Sí. Positivo de bronce, ¿no? Sí. Ese no es un adulto. Este sí es un adulto. ¿Sí? Lo único que los machos adultos son mucho más grandes que las hembras, entonces a lo mejor por eso parece que es más pequeño. Toda la aleta dorsal del macho es muy grande. Hay un dimorfismo sexual en la maduración que hace que sean más grandes. Una pregunta, el año pasado se comentó que para poder seguir lo de los 20 metros, la recomendación de ir en menos de 20 metros, porque nosotros hemos pasado varias veces el estrecho, no lo ha pasado, que la almadraba de Zahara la iban a calar un poco más retirada de tierra porque ese paso estaba muy complicado, porque estaba en la playa. De hecho, dijeron que iban a poner boyas rojas y verdes para delimitar. Claro, que si no tenías que pasar a cerca de 40 metros y pasar por la playa era que el mar estuviera plano, que hubiera ola y ibas porque es que no había ni 3 metros. Entonces no sé si aquello, claro, no sé si aquello se solucionó porque dijeron que se iba a Eso intentar. no te lo sé decir ahora mismo, yo no lo sé. Que si no era casi imposible. Ya, Bueno, yo he visto la almadraba de Zahara y está calada igual. Sí, Pues, no, y era un pasa, peligro. los barcos están pasando por dentro, lo que pasa es que el Era, límite es muy claro. estrecho. Calada igual. Ya. Como hay un poco de poniente y mar de fondo, te metes en la rupiente. Entonces era como muy al límite. ya pues. Hay un punto concreto también que no está determinado, sales y te vuelves a meter. El problema es Pero es que que la boya de metías- fuera está a 45 metros de Claro. profundidad. Ese era el problema de esa almadraba. Entonces, ¿qué hace? Y se comentó el año pasado que iban a hablar de si esa almadraba se calaba un poquito más para afuera, lo suficiente para dejar un paso pegado a la playa. Vamos, que no es la almadraba, es solamente el Bueno, brazo de claro. tierra. Sí. En Tavira Sí. te quedas a 30 centímetros sin pasar por dentro. Claro, no hay agua. Que no hay agua. Y es una política que se tenía que incluir dentro de la persona. Pues eso tendría que gestionarlo, imagino, en MITECO o algo de eso. Hola, David. Las cofradías. Hay que tener en cuenta Vale, que seguimos luego hablando Sí, 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 porque sí, venga. termino ya, que me queda poquito, pero luego debatimos. Vale. La segunda estrategia es, si tenemos la desgracia de que hay una interacción, vamos a intentar minimizar el riesgo y el impacto que tiene esa interacción en nuestro barco. Entonces, como hemos dicho, vamos a seguir navegando lo más rápido que podamos, evidentemente, pero sin parar o hacer maniobras bruscas. De esta forma tenemos una forma de impedir que la orca se centre tanto en nuestro timón y el ataque sea con un menor ángulo y menor potencia. Aquí tenemos otro vídeo.
In the event that orcas interact, the recommendation is to sail as fast as possible to leave the orca's hunting area. To minimize interactions, it is important to maintain a constant speed whenever safety conditions allow. As the speed of the sailboat increases, this reduces the time for orcas to interact, potentially decreasing the risk of harm. The optimal strategy when encountering orcas is to move quickly and maintain a distance of at least 2,000 meters from the hunting area to minimize the risk of interaction. These results demonstrate the power of mathematical and statistical modeling in understanding and predicting animal behavior, applicable to any vessel. Vale, y ya, ¿qué no hacer y por qué? Bueno, pues lo que hemos hablado antes también, al final me he ido adelantando un poco algunas cosas que he contado, pero el uso de petardos y disuasores sonoros o las maniobras así como más bruscas resultan tanto ineficaces como ilegales en algunos casos, en los que nos podrían llegar a detener si las realizamos. Y este es el vídeo de los pingers que os decía antes. El pinger, lo que produce el sonido que os decía antes. Es como un altavoz submarino que produce sonido. ¿Veis? Las orcas, ahí están los pingers colgados y las orcas lo van siguiendo. Claro, cambian frecuencia, hay distintos. Hemos probado distintas grabaciones también para ver un poco si unas se afectan, otras no, y no. No son efectivos. No. La han comido. Sí, de hecho, una se la comió. No, se comió el micrófono. Ah, el micrófono. Unas palabritas de Pero para los delfines, eso sí ha sido. Eso lo usa mucho. Sí, para marsopas, sobre todo en pesca de arrastre, están empezando a poner algunos y tal, pero con orcas hemos visto que no. No. Y bueno, esto es un poco así de resumen para llevarnos a casa. Intentar seguir en la medida de lo posible la regla de los 20 metros para navegar costeando y en caso de interacción mantener velocidad y rumbo en la medida de lo posible, vuelvo a decir, hasta abandonar la zona de caza, no detenerse ni dar marcha atrás, porque esto provoca que sea más factible que nos lleguen a alcanzar y que rompan el timón, y los sistemas que hemos probado disuasorios de acústica no funcionan como se esperaría, sino que además fomentan la atracción de las orcas. Y ya para terminar, pues bueno, la solución está en irnos informando, entonces por eso mi compañero Juan Carlos ha empezado a mover estas charlas de divulgación también un poco para concienciar a la gente y llevar la información un poco más cercana a todos los navegantes. Y bueno, recordaros eso, lo del Orcas PT, para quien no lo tengáis, con el QR podéis acceder a la página y al grupo de Telegram. Entonces allí podéis tanto reportar si tenéis avistamientos o interacciones como ver las del resto. Y muchas gracias a todos por asistir. Sí, lo